Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase número 1 de su curso de bases de datos 2. Estamos iniciando clases de bases de datos. Es continuación de base de datos 1, donde obviamente se dieron todo lo que son los fundamentos de base de datos. Ahora en este curso 2, la parte 2 de base de datos, vamos a ver todo lo que son instrucciones más avanzadas con respecto a las sentencias SQL. Vamos a ver temas como seguridad, vamos a ver temas como optimización de consultas, que tiene que ver cuando tenemos consultas que demoran demasiado, porque tardan demasiado por la cantidad de registros que tienen. Y nosotros vamos a ver entonces técnicas para poder hacer de que los datos salgan mucho más rápido. Entonces, este curso va, digamos, para nosotros aprender, va orientado a que aprendamos mucho más sentencias avanzadas de SQL y para poder optimizar, vamos a ver temas de seguridad, de restauración de datos, de backup de datos. Eso principalmente, ¿sí? Todos los temas un poquito más avanzados que tienen que ver con el SQL, que es lo que nosotros obviamente nos orientamos más. Hoy vamos a ver entonces características del lenguaje SQL, instalación del MySQL Server, que es el gestor de base de datos que vamos a estar utilizando, digamos dándole continuidad a base de datos 1, que también usamos MySQL. Vamos a ver los requisitos de hardware y software que necesitamos para poder hacer esa instalación. Y vamos a dar un repaso de las sentencias SQL, de las sentencias principales de SQL, por si se nos olvidó alguna por falta de práctica, lo que sea, vamos a verla aquí. Y vamos a adentrarnos en sentencias un poco más avanzadas de SQL, empezando desde hoy. Bien. Como es la primera clase, es obvio tenemos que ver un poco los objetivos del curso, los objetivos, el contenido y cómo vamos a evaluar el curso. Tenemos que estar muy claros desde el principio de cómo va a ser todo ese proceso. Bien, objetivo del curso sería presentar los conceptos básicos de administración de transacciones, establecer criterios que permitan al estudiante la comprensión del sistema de bases de datos de cliente-servidor, bases de datos distribuidas y paralelas. Facilitar al participante el desarrollo de habilidades de modelado de problemáticas o realidad en particular. Presentar los conceptos básicos sobre el diseño lógico de una base de datos. Y orientar el curso hacia bases de datos distribuidas. Ampliar los fundamentos de bases de datos de objetos relacionales. Alcanzar un nivel adecuado para la implementación de bases de datos en ambiente web. Avanzar en el desarrollo de habilidades para el manejo de bases de datos usando el lenguaje de manipulación de datos DML del lenguaje de base de datos SQL. Y proveer un espacio que integre la formación técnica y humana para lograr además la adquisición de conocimientos, formación de ciudadanos con mejor capacidad de solución de problemas y una capacidad crítica. Bien, evaluación del curso, de nuestro curso de base de datos 2 va a ser el siguiente. Vamos a hacer 3 quizzes que básicamente son cuestionarios en línea. Yo creo que ya están adaptados a eso y el que sea primera vez que dé clase conmigo, por ahí le explico, son cuestionarios en línea que están en una plataforma que van a tener entre 10 y 12 preguntas y que tienen que ver con los temas tratados en la semana, ¿sí? Cada uno de esos quiz representa 10% de la nota, por lo cual los quizzes son 30% de su nota final. Tenemos 2 talleres que regularmente son talleres grupales. Cada uno va a valer 10% para llevar entonces a un 20% de talleres. Un examen parcial que va a representar un 20% de su nota y al final el proyecto de bases de datos 2 que va a representar un 30% de su nota final. Estas serían entonces las actividades que debemos desarrollar. Tradicionalmente serían 2 actividades por semana. Regularmente pongo 2 por semana, a excepción de esta primera que los dejo con una sola actividad en esta primera semana. Bien, consultas sobre las evaluaciones del curso, las actividades que vamos a hacer. ¿Consultas?
Bien, si no hay consultas, seguimos adelante. Bien, vamos a ver entonces, quizás como un repaso, lo que es SQL, es el acrónimo de Structured Query Language, SQL, ¿sí? Es un lenguaje estructurado de consultas que todas las bases de datos relacionales utilizan para obtener la información y manipular la información de la base de datos, ¿sí? Bien, SQL es un lenguaje estándar de consultas o query de base de datos. La programación de consultas en SQL sirve para almacenar, manipular y recuperar datos de la base de datos. Importante que estas son las funciones primordiales de todo gestor de base de datos y utilizando el SQL podemos hacerlo. Almacenar, manipular y recuperar información. En este caso, utilizando el lenguaje SQL. Bien, algunos de los sistemas de gestión de base de datos más utilizados ya habíamos conocido, el Oracle, el SQL Server, el MySQL y el PostgreSQL. Nosotros en este curso vamos a ver entonces nuestras instrucciones en MySQL. Sin embargo, la mayoría, el 90% de las instrucciones que nosotros vemos se comportan exactamente igual en SQL Server, en Oracle y en Postgre, ¿sí? Entonces, como son bases de datos relacionales, el SQL se comporta de manera igual. La sintaxis en algunas ocasiones cambia un poco. Bien, entonces, tenemos el SQL, pero ¿qué características principales tiene SQL? ¿Sí? La solvencia, la versatilidad y la consistencia de las bases de datos relacionales y del SQL hacen de este un lenguaje de los más importantes y útiles para todo lo que son los analistas de datos, ¿sí? Características principales del lenguaje SQL, vamos a mencionar 4, que sería la integridad de los datos, el lenguaje estandarizado, la sencillez y claridad del SQL y la flexibilidad. Son las 4 principales características del lenguaje SQL. Ahora vamos a ir, digamos que detallando cada una de ellas. Vamos a ver las características, estas características de cada una de ellas con mayor detalle. Bien, comencemos entonces con lo que es la integridad de datos, ¿sí? Cuando hablamos de integridad de datos nos referimos a asegurar de que los datos tengan la característica de que sean válidos, correctos y completos, ¿sí? SQL y la base de datos relacionales tienen la función de preservar la integridad. Integridad de datos, integridad de información es importante para evitar que hayan pérdida de información, ¿sí? Es algo de lo que garantiza el SQL. Un SQL bien llevado debe evitar los datos duplicados, debe evitar los datos faltantes, los datos alterados y los datos incorrectos. Esto gracias a la integridad, que la otra semana vamos a ver más al detalle técnicas de integridad. Vamos a ver qué es lo que se tiene que agregar en todas nuestras tablas, en todas nuestras relaciones de tablas, para poder que se mantenga una integridad, ya sea al momento de insertar información, al momento de borrar información y al momento inclusive de actualizar información. Entonces, el SQL, esa es una de las características primordiales, porque esto le garantiza al cliente, al cliente que tenga una base de datos SQL, que va a poder confiar en su información porque los datos son correctos y no hay datos ni duplicados ni faltantes. Bien, segunda característica del lenguaje SQL es que es un lenguaje estandarizado, ¿sí? SQL quiere decir que pueden desplegarse implementaciones del mismo lenguaje SQL en diferentes sistemas. De esta manera se puede utilizar el mismo código para todos ellos. Eso significa que si yo por alguna razón hago una programación utilizando algunas instrucciones o varias instrucciones con el MySQL, ¿sí? Obviamente, digamos que varios códigos o varios objetos creados aquí en MySQL,
Y más adelante, ese sistema que yo generé, que utiliza mi base de datos SQL, yo quiero utilizarlo también con SQL Server. Vamos a poner un ejemplo de SQL Server. No hay ningún problema porque yo puedo exportar todos estos códigos que generé en MySQL y compilarlos en SQL Server y no tengo que hacer el trabajo nuevamente, ¿verdad? Entonces, yo puedo exportar todas las estructuras, los insert into, todas las update, los delete, los procedimientos almacenados que haya utilizado en MySQL y compilarlos en SQL Server. Así puedo migrar la información, puedo migrar mis codificaciones de una manera bastante sencilla, ¿sí? Obviamente, siempre cada gestor tiene alguna que otra peculiaridad, por lo cual si hay que hacer cambios para poder migrar de un sistema a otro, son cambios mínimos, pero la mayoría de la programación va a poder crearse sin problema por el que el SQL es un lenguaje estandarizado. El lenguaje SQL también tiene la característica de sencilla y clara, ¿sí? Desde el punto de vista conceptual, quiere decir que SQL es un lenguaje unificado, claro, simple y de fácil comprensión, ¿sí? Se dan cuenta, todas las instrucciones, cláusulas, comandos que se utilizan, tratan de ser lo más sencillo posible. Dígase que diga un select y tú siempre y cuando sepas algunas palabras reservadas, obviamente, del SQL, select, que significa selección, where, que significa dónde, y vas a obtener la información, el from, que es de dónde vas a colocar las tablas para obtener los datos. O sea, todas las palabras e instrucciones y cláusulas que se colocan en el SQL o que están ya indicadas en el SQL son tal cual su propia palabra lo describe, por lo cual no tiene comandos que uno tenga que tratar de buscar más allá de la simple identificación de la misma palabra. Entonces, eso significa que es sencilla y clara. Trata de ser lo más claro posible para que uno no se tenga que utilizar mucho tiempo de investigación para poder aprender SQL. La otra característica es la flexibilidad, ¿sí? Es una de las razones por qué SQL es un lenguaje tan utilizado, dado su versatilidad a la hora de implementar soluciones y permitir definir diferentes formas de ver los datos para satisfacer las especificaciones requeridas por parte de los usuarios. Esta flexibilidad entonces deja de que toda una implementación realizada en un cliente uno pueda colocarlo en otro cliente sin tener que cambiar mayor tema en lo que es la estructura, ¿sí? Es flexible, las consultas simplemente luego que uno aprenda a utilizarlas se pueden manejar de manera clara y sencilla, ¿sí? Esa es una de las características del SQL, su flexibilidad. Bien, ahora veamos o recordemos un poco de la clasificación que tiene SQL, ¿sí? SQL se clasifica principalmente por las funciones que tienen sus comandos, ¿sí? Clasifica sus comandos en base a 4 tipos y depende de cuál es la función que tengan esos comandos. La primera función que debe verse siempre es la función de definición, ¿sí? Conocida como Data Definition Language o el DDL. ¿Por qué? Porque es la creación de las estructuras. Si no creamos estructuras, no podemos utilizar o crear nada de los otros tipos de comandos. O sea que, digamos, ese tipo de comandos son los que siempre van a iniciar, ¿sí? Una vez creada la estructura, entonces uno puede realizar lo que son manipulaciones, lo que son transacciones, lo que son controles. Pero lo principal o lo primero siempre es la definición. Aquí es donde se crean o borran o modifican estructuras como tablas, llaves, procedimientos, vistas, ¿sí? Todo esto se crea gracias al DDL. Esos son creaciones de objetos dentro de la base de datos, ¿sí? Toda base de datos es un conjunto de objetos que
para los cuales se almacena información dentro de esas estructuras y que luego las utilizamos para solventar cualquier problema o tomar decisiones en la organización donde sea dueño de la base de datos. Bien, la otra clasificación es el DML, sin duda alguna es el que tiene más comandos, ¿sí? Y todas estas sentencias se utilizan para consultar, ingresar, actualizar, inclusive borrar información. Esos comandos entonces ya tienen que ver directamente con los datos que están dentro de la estructura previamente creada. ¿Sí? Entonces, ese es el DML, el Data Manipulation Language, y normalmente es donde uno más se dedica en conocer todas las instrucciones o sentencias de estos comandos para poder manipular la información o manipular los datos, que cuando hablamos de manipulación es que uno pueda entonces consultar la información en diferentes formas o diferentes modelos de exportación de datos. ¿Sí? Entonces, por eso se llama manipulación de datos. Todo lo que tiene que ver con datos va en este tipo de comandos. El otro tipo de comando es el DCL, que es el comando de control, ¿sí? Y esta sentencia lo que busca es controlar las funciones de administración. Normalmente este tipo de sentencias van orientadas más al DBA, que es el administrador de la base de datos, y estos comandos los debe conocer un administrador de base de datos porque le va a poder revocar permisos a algunos usuarios o darles permisos a otros usuarios o a otros roles o perfiles dentro de la base de datos. Entonces, esos comandos son precisamente para temas de seguridad, temas de control, temas de acceso. Y el último tipo de controles, o digo, el último tipo de su lenguaje o los tipos de comando es los lenguajes o los comandos de transacciones, ¿sí? Las transacciones lo que hacen o lo que permiten es generar lotes de comandos o lotes de instrucciones o sentencias que se van a ejecutar de manera sincrónica en un solo momento, ¿sí? Eso garantiza que todas las operaciones, las transacciones de los registros se vayan a procesar al mismo momento y que no vaya a haber una pérdida de información, ya sea por una fluctuación de voltaje, por un error de lógica, un error del sistema. Entonces, no va a haber pérdida de información o no va a haber, la idea es buscar la integración de los datos que se mantengan de una manera uniforme. Entonces, para eso se usan los controles o las transacciones. Esas transacciones las vamos a estar viendo también nosotros para saber cómo vamos a poder crear esos comandos por lote. Bien, entonces aquí está la clasificación que estábamos viendo, el DDL, el DML, el DCL y el TTL y el TCL. Nosotros en base de datos 1 ya vimos la mayoría de estos comandos. Acá en base de datos 2 obviamente vamos a seguir utilizándolos en sentencias quizás un poco más avanzadas, más complicadas. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunas nuevas, sí, más que todo estas del DCL. Cuando hablemos temas de seguridad, vamos a ver cómo hacemos un grant para otorgarle permiso a algunos objetos de la base de datos y revocar permiso a algunos usuarios si es necesario. Esta parte, digamos, sí es nueva y solamente la vamos a ver aquí en base de datos 2. Vamos a estar viendo los temas de las transacciones también, que es importante saber cuándo le tenemos que dar commit a una transacción, cuándo le damos rollback, ¿sí? Cuando hacemos un punto de salvación o un punto de safe, ¿no? Safe point. Entonces, estas son instrucciones que vamos a ver nuevas. Sin embargo, ya todas las que conocemos, select, update, insert, delete, vamos a estar dándole seguimiento y haciendo entonces sentencias más avanzadas utilizando esos comandos. Bien, para ver todos esos comandos, el gestor de base de datos que nosotros vamos a estar utilizando es el MySQL, es un software open source.
que se puede descargar directamente desde internet sin ningún tipo de licencia. No tiene licencia, la licencia es free, digamos. Puedes bajarlo, instalarlo. Yo creo que ya ustedes lo han hecho en base de datos 1. Si no lo han hecho, deberían hacerlo porque a partir de la próxima semana ya lo vamos a estar utilizando. Y bueno, MySQL ya saben las características que tiene. Es gratis, es versátil, es muy buena para el manejo de bases de datos. Inclusive se está utilizando muchísimo para aplicaciones web, ya que al ser gratuita minimiza los costos que tiene que tener para adquirir entonces todo lo que es una aplicación web. ¿Sí? Entonces, para eso se va a necesitar en su máquina por lo menos estos requerimientos mínimos, que son 512, que ya obviamente cualquier máquina va a venir con más de 512. Él crea una memoria virtual que va a consumir aproximadamente 1024 megabytes. Espacio de disco duro 1 giga. Un sistema operativo puede ser Windows o Linux, inclusive Unix. Puede instalarse en arquitectura 32 o 64 bits y protocolos que utiliza, obviamente, el protocolo de red TCP/IP. Sí, así que cualquier máquina relativamente de hace unos 4 o 5 años no va a tener ningún tipo de problema para poder correr este gestor de base de datos, que es uno de los puntos por qué seleccionamos este gestor para ahora que estamos en el ambiente virtual, ya que en las máquinas de ustedes debe correr sin problema. Otros gestores quizás eran un poquito más grandes y va a necesitar más requerimientos de la máquina para poder instalarse. Bien, en su plataforma, en la unidad 1 de su plataforma, yo les envié este tutorial para que sepan cómo descargar e instalar el MySQL para los que todavía no lo tienen. Entonces pueden ver el video para descargar e instalar. En esa instalación se instala no solamente la parte del cliente, sino también se hace la configuración del servidor de base de datos que también corre en su máquina para poder gestionar todas las operaciones que nosotros vamos a estar haciendo en nuestro curso. Bien, ahora vamos a dar entonces un recorderis en las instrucciones más importantes. Vamos a comenzar obviamente siempre por el DDL, que es el Data Definition Language. Vamos a comenzar por acá porque siempre se inicia creando las estructuras. ¿Sí? La instrucción entonces para crear estructura o tablas, en este caso, el Create Table. ¿Sí? Se define el campo y el tipo de datos que uno le va a colocar a ese campo. ¿Sí? ID cliente va a ser numérico. Le vamos a colocar not null porque es una llave, es llave primaria y por lo cual no puede llevar nulos. Uno le especifica eso a la base de datos, le dice que es not null y le coloca aquí la instrucción primary key para que automáticamente él sepa que ese campo no puede ir nulo, no puede ir con datos repetidos y él hace todos esos controles. Internamente crea un índice también para que cuando uno haga las consultas a esta tabla, ya sean muchísimos registros que tenga, pueda consultarlos de una manera rápida siempre y cuando se utilice el ID, que es donde él va a crear el índice unique. Bien, otro campo, entonces se van definiendo los otros campos separados por coma, nombre y el tipo de dato, luego coma y va definiendo cada uno de las columnas que quieres ver en la tabla. ¿Sí? Es importante definir el tipo de dato correcto. Edad debe ser integer, no puede ser varchar porque de esa manera nos controla los datos que van ahí y uno puede más adelante hacer consultas y puede hacer revisiones de datos de manera correcta si el tipo de dato que se generó en cada campo es el adecuado. Bien, entonces ahí está nuestra creación de tablas. Ya eso ustedes lo vieron en base de datos 1, pero igual, por si a alguien se le olvidó, aquí está para que lo sepan. Bien, tenemos entonces también las instrucciones alter, que también son parte del DDL, porque tiene que ver con la actualización de alguna estructura, ¿sí? Digamos que creamos, déjenme cambiarle el color a esto,
creamos una estructura o una tabla de esta forma. ¿Sí? Vamos a colocarla aquí. Y le creamos unas columnas. 5 columnas le creamos a esta tabla. ¿Sí? Cada uno con su respectivo nombre, se lo colocamos acá. Si más adelante, por alguna razón, se me olvidó una columna que tenía que tener esta tabla, yo puedo agregarla sin ningún problema después. Aquí le puedo decir, voy a adicionar este campo o inclusive otro campo más. 2 campos más con otras definiciones que tengan. Bien. Para poder alterar o agregar columnas, entonces yo necesito mi instrucción alter table, que es la que hace esta operación de agregar columnas. ¿Sí? Entonces, la sintaxis sería alter table, nombre de la tabla. ¿Sí? Luego la instrucción add y nombre del nuevo campo, que siempre debe llevar su tipo al lado. ¿Sí? Su tipo de dato. Entonces, con esta instrucción yo puedo agregar columnas a mi tabla. ¿Sí? Ahora, si por alguna razón yo no quiero agregar columnas, sino que quiero modificar una columna ya agregada, que le quiero colocar más espacio o menos espacio, yo puedo usar el alter table, pero con el alter column, que el que dice es, voy a alterar a esta columna y le voy a colocar ahora este tipo de dato. ¿Sí? Si el tipo de dato no hace conflicto con el tipo de dato que tenía anterior, entonces él lo va a hacer sin problema. Si es de varchar a varchar, no va a haber problema. Puedes agrandar espacio o puedes disminuir. En el caso de disminuir hay que tener en cuenta de que si ya hay datos grabados, el disminuir puede hacer un corte de información y puede haber una pérdida de datos. Hay que tener cuidado, pero esta es la estructura que se puede hacer para modificar algún campo que ya esté establecido allí. También se puede borrar una columna de una tabla simplemente porque no se usa o porque se creó de manera inadecuada usando la instrucción alter table clientes drop column, el nombre de la columna que se quiere borrar. Aquí hay que tener cuidado porque, como había mencionado anteriormente, se va a borrar la columna y si la columna tiene datos, va a haber una pérdida de información cuando se ejecute esta opción. Así que esta opción es un poco peligrosa y hay que usarla con mucha precaución. Bien, si en algún momento necesitamos también crear una llave foránea que no la creamos en el momento de la confección de la tabla, también podemos utilizar entonces esta instrucción. Alter table, la tabla, en este caso el ejemplo es ventas, add foreign key, nombre del campo de ventas que quiero relacionar, y hago la referencia o reference con la tabla y el campo que va a unirse con este campo foreign key en mi tabla de ventas. ¿Sí? Entonces, esta sería la instrucción para agregar llaves foráneas luego de haber creado la tabla. ¿Sí? Luego de haber creado la tabla. Bien, y la última instrucción que vemos para el DDL es el drop. Drop lo que hace es borrar un objeto de la base de datos. En este caso, o en este ejemplo, puede borrar una tabla colocando aquí drop, nombre del objeto, y luego el nombre de la tabla. ¿Sí? Drop table clientes me va a borrar toda la tabla. Ojo que hay que tener muchísimo más cuidado con esta tabla o con esta instrucción, porque si yo tengo mi tabla de clientes con todos los clientes grabados y ejecuto esta instrucción, yo voy a tener pérdida de toda la información que está ahí en esa tabla. Así que siempre hay que estar muy seguro cuando se ejecutan opciones de drop. Bien, entonces ahora pasamos ya al DML que tiene que ver con datos, con manipulación de datos. Recuerden que había la instrucción select para consultar una tabla o varias tablas. En el from se le indicaba entonces el listado, la tabla de una o las tablas que se van a utilizar. En el where uno coloca la condición que quiere que cumpla los registros que van a aparecer en el select. El group by se va a utilizar cuando quieres agrupar datos similares de un campo en específico.
El having lo que hace es una condición del agrupamiento, ¿sí? Entonces el having se utiliza siempre y cuando haya un group by. Y el order by lo que hace es dar un orden personalizado a la respuesta de la consulta, ¿sí? Para que lo traiga de una manera o de un orden que nosotros mismos lo definamos. ¿Sí? Bien, aquí hay algunos ejemplos de select que vamos a ver ahora en MySQL. Nosotros vamos a ver entonces eso. Bien, parte de lo que hoy vamos a explicar o que vamos a extendernos un poco es viendo cómo se hacen consultas de base de datos utilizando más de una tabla, ¿sí? Normalmente en base de datos 1 se opta en dar todo lo que son los fundamentos de instrucciones SQL utilizando una tabla. Ahora, base de datos 2, vamos a adentrarnos en ver la unión de varias tablas en nuestras consultas, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? En el front, lo único que se le hace es colocar una coma y colocar otra tabla, ¿sí? Tantas tablas necesite, voy a colocar otra tabla aquí, le coloco otra coma y otra tabla, le coloco otra coma y otra tabla. En el front se va a ubicar entonces todas las tablas de donde necesito buscar información para presentarla, ¿sí? Esto digamos que es algo solamente para generar el query. No significa que estoy dejando algo permanente en la base de datos, simplemente para ejecutar la consulta. Bien, cuando tengo la unión de por lo menos dos tablas, que yo coloco dos tablas en el front, yo estoy obligado a que sepa cómo amarrar esas dos tablas y lo voy a hacer en el where, ¿sí? Entonces, le indico cuál es el campo similar que tienen ellos para unirlos. De esa manera, el gestor de base de datos lo que hace es, bien, cuando este cliente sea igual al cliente de pedido, entonces te lo voy a amarrar y te voy a dar toda la información que quieras de esas dos tablas, porque ya sé cómo lo vamos a enlazar. Si yo no sé cómo lo vamos a enlazar, entonces básicamente te presento toda la información de una tabla y te presento toda la información de otra, pero completamente en desorden, ¿sí? Entonces, porque si no hay relación entre ellos. Y si no hay relación entre ellos, no tendría sentido de que yo la coloque en una sola consulta. La consulta siempre debe de tener, o las tablas que uno coloca en el front, deben tener relación en algún campo, ¿sí? Si no, no tendría sentido colocarla en una consulta. Bien. Vamos a hacer unas prácticas con uniendo dos tablas, que es lo importante para nosotros ahora. Y vamos a ver entonces otras instrucciones como el insert into, para que no se acuerda. Insert into entonces lo que hace es ingresar registros a nuestras tablas. Necesitamos conocer la estructura de tablas para poder insertar la información, ya que en el insert into se coloca el nombre de la tabla y entre paréntesis los campos separados por coma, ¿sí? Coloco todos los campos y en el mismo orden que coloqué los campos, yo voy a ir colocando entonces los datos. Y esos datos van a ir a caer en cada uno de los campos en el mismo orden que se colocaron. Igual en pedidos, ejemplo. Tengo ID pedido, la fecha, la cantidad, el monto. Entonces, ID pedido, fecha, cantidad y monto. Importante recordarles que cuando ustedes van a hacer un insert into, tienen que conocer esos campos, qué tipo de datos reciben. ID pedido va a recibir un número, fecha va a recibir obviamente una fecha, cantidad un número y monto un número. Cuando yo voy a colocar los datos que van hacia esos campos, almacenar en esos campos, si los tipos de datos son bar chart o son fecha, yo tengo que colocarlo entre apóstrofe. De esa manera, entonces él va a poder cargar la información sin problemas, siempre y cuando le pongo los apóstrofes. Si no le pongo los apóstrofes, me va a dar un error. Bien, la otra sentencia que deben recordar es el update, que lo que hace es actualizar datos en alguna tabla ya previamente creada. Si yo quiero cambiarle el teléfono a un cliente, mi instrucción sería esta: update clientes, set teléfono igual, aquí va el nuevo dato, y en el where va la condición de
la persona exacta a la cual le voy a cambiar el teléfono. Entonces pongo where ID cliente igual 2. Sería la mejor opción como condición para llegar exactamente a esa persona. Bien. Puedo hacer también actualizaciones de más de un registro, colocándola en el where la condición que quiero que cumpla. O inclusive puedo, en el mismo set del update, hacer operaciones matemáticas para que con un cálculo matemático me cambie la información. Entonces, estas son sentencias update que debemos hacer para poder modificar datos. Y si por alguna razón lo que necesito es borrar registros de mi tabla, entonces uso la instrucción delete. La sintaxis sería delete from nombre de la tabla, where, y pongo la condición que quiero que se cumpla para poder que se borre los datos. Si quiero borrar al cliente número 1, entonces mi instrucción sería delete from clientes, where ID cliente igual 1. Si quiero borrar mis clientes menores a una edad, mi instrucción sería esta, delete from clientes, where edad menor que 0. Si quiero borrar pedidos, que su monto sea 0 porque no se cumplieron los pedidos, quedaron ahí pendientes, entonces puedo colocar delete from pedidos, where monto igual 0. Los registros que cumplan con esta condición se van a borrar, ¿sí? Después de esta instrucción. Bien, eso es entonces un recorderis de todo lo que es SQL básico, fundamental que nosotros debimos haber visto en bases de datos 1. Vamos ahora a movernos al MySQL para hacer algunas prácticas, principalmente con consultas de varias tablas y explicarles entonces cómo se hace esa unión de tablas. Voy a dejar de compartir para pasar entonces a mi SQL. Denme un segundo nada más para buscar mi MySQL y poder hacer estas revisiones. Bien. En esta base de datos tengo la tabla de ventas. Voy a dar un select a mi tabla de ventas. Y ahí veo entonces que tengo el código de la venta, la fecha, código de sucursal, código cliente y monto. Si yo quiero saber los clientes que realizaron esta venta o que yo le vendí en ese periodo, en esas fechas, según esta tabla, yo voy a obtener ese dato, pero como un número, ¿sí? Porque lo que está amarrado aquí es el código de cliente. Y si yo quiero saber esa venta, qué sucursal, en qué sucursal se hicieron, aquí en esta tabla solamente tengo el código de la sucursal. Por lo cual, si un gerente de mercadeo me llama a informática y me dice, dame las ventas por sucursal del mes de enero de 2021, yo no puedo enviarles el código de la sucursal, ¿sí? Yo debería enviarle el nombre de la sucursal y el nombre del cliente, no el código, ¿sí? Entonces, ya ahí no podría hacerle una consulta o generar una consulta solamente de una tabla porque mi información estaría incompleta. Yo no la quiero enviar así, yo la quiero enviar completa. Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es unir una tabla. Vamos a ir, digamos, paso a paso. Vamos a unir la tabla de sucursales a esta tabla de ventas. ¿Sí? Según veo aquí en el listado de tablas, mi tabla se llama sucursales. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es una consulta a sucursales, a ver cuáles son los campos que tiene y aprenderme cuáles son los campos en común que tienen para poder unirlos. En ventas tengo code sucursal y vamos a ver en sucursales qué tienen. En sucursales se llama COCSUB, ¿sí? Se llama COCSUB. Entonces, ya sé lo que puedo hacer. Bien, voy a otra vez hacer select a ventas. Y voy a iniciar entonces mi unión de tablas. Necesito ventas y necesito sucursal. Dijimos que vamos a unir primero sucursales. Aquí está mi tabla sucursales. Lo separo por comas en el from, ventas, comas, sucursales. Y automáticamente tengo que colocar el where. Ya si coloco
por lo menos dos tablas, no puedo dejar de colocar el where, porque en el where tengo que unir, decirle a la consulta, estas dos tablas están unidas por este campo, ¿sí? Entonces, le digo ventas, coloco el nombre de la tabla, punto, el nombre del campo. Es como si fuera el nombre y apellido. Ya cuando estás acá, cuando tienes dos tablas en el front o más, tienes que llamar a los campos por su nombre y apellido, o sea, tabla.campo, porque ya hay más de una, o sea, ya no puedes llamarla solamente por el campo, ¿sí? Tienes que llamarla entonces ahora nombre de tabla, punto, nombre de campo. En este caso, ventas tiene un campo que se llama sucursal. Bien, le voy a decir que este campo se debe unir, le pongo al igual, a la tabla sucursales, por el campo COCSUC. ¿Sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es uniendo las tablas. ¿Sí? Le estoy diciendo, déjenme hacerme un espacio aquí. Le estoy diciendo, cuando este sucursal sea igual a esta sucursal, entonces en ese momento, ese resultado lo vas a unir y me vas a presentar la información cuando ellos sean iguales, para que no me presente la información en desorden, sino básicamente ordenada. Bien, una vez tenga las dos tablas en el front y en el where las dos tablas por sus campos similares, yo puedo colocar en el select cualquier dato, cualquier campo de las dos tablas, cualquiera, porque ya están relacionados y lo puedo colocar. Entonces, digamos que quiero, solo que ahora le voy a colocar, como le dije, nombre y apellido. Nombre y apellido sería el nombre de la tabla de ventas. ¿Qué quiero de ventas? Punto, quiero la fecha. Separado por coma. Igual, todos los campos se separan por coma. A ver. ¿Qué más quiero? Ok, quiero el monto total, pero ¿de dónde? De ventas. Monto total. Bien. Ya de ventas solo quería eso. Ahora, ¿qué quiero de sucursales? Solo el nombre de la sucursal. Entonces, de sucursales, que es el nombre, punto, le voy a poner su apellido. ¿Qué quiero? El nombre. Bien, entonces, de ventas tengo fecha y tengo monto. Y de sucursales, entonces tengo el nombre de la sucursal. Vamos a ver si esto definitivamente me genera información. Ok. Bien, entonces, de esta manera, fíjense que tengo fecha, tengo monto total y la sucursal. Fecha, monto total, sucursal. Bien, ya pude entonces hacer la unión de las dos tablas y pude obtener información de las dos. Bien. Ahora voy a ponerla, digamos, en un orden más adecuado para mí. Yo quiero ver la sucursal después de la fecha. Entonces voy a pasar esto aquí porque puedo ponerlos en el orden que yo quiera. En realidad no me da un orden específico para las columnas. Ahí está. Entonces me da la fecha, el nombre y el monto. Bien. Ahora ya tengo las ventas por sucursal y el monto que generó cada sucursal por cada fecha de venta. Pero, ¿y si yo quiero ver el cliente que generó esas compras o esas ventas? Yo puedo tener también el cliente. Entonces, para eso, ya el nombre del cliente está en otra tabla que se llama clientes. Pero yo puedo agregarla sin problema. Coloco aquí coma, clientes. ¿Sí? Como tengo tres tablas ahora, necesito dos uniones. Una que ya la tengo y dos que tengo que hacer otra. ¿Sí? Si tengo tres tablas, tengo que hacer dos uniones. Si tengo cuatro tablas, tengo que hacer tres uniones. ¿Sí? Entonces, me falta unir clientes. Para eso, entonces voy a colocar un AND, la compuerta lógica AND. Coloco ventas,
por el campo code cliente que tiene ventas y la voy a igualar, ¿sí? Voy a poner esto aquí para que se vea. Ok. Con la tabla clientes con su campo code cliente también. Bien. Ahí le estoy diciendo entonces, ventas te unes con clientes cuando los dos code clientes sean iguales. Ya estoy uniendo entonces las tres tablas. Ventas con sucursal y ventas con cliente. De alguna manera ya están amarradas las tres, ¿sí? Entonces yo puedo colocar aquí arriba en el select, ¿sí? Para darme un espacio. Yo puedo colocar aquí el nombre del cliente. Clientes.nombre. ¿Sí? Ahora ejecuto esto. Y voy a poder tener, bueno, aquí el nombre, vamos a colocar nombre y apellido. Cliente. Punto apellido. Para que obviamente tenga la información completa del cliente. Ejecuto y me da entonces la fecha, el nombre de la sucursal, el nombre del cliente, el apellido del cliente y el monto total. Ya tengo entonces los datos visualmente mejor porque ya sé mis clientes cuáles son, ya sé cuál es mi sucursal y puedo presentar esta información entonces ya, digamos, a lo que me solicitaron. Hay algunas cosas que puedo mejorar de esto. Ya cuando se usan varias tablas, uno se da cuenta que es más difícil porque tengo que colocar el nombre de la tabla, punto, el nombre del campo, y entonces se vuelve un poquito más engorroso. Para eso, en SQL, manejamos el término alias, que sería como una abreviatura de las tablas, ¿sí? Es una abreviatura de las tablas. ¿Cómo hacemos eso? Digamos que a ventas, ya yo no quiero llamarle ventas porque es muy largo para hacer todas estas consultas. A ventas la voy a llamar V, ¿sí? Yo le estoy diciendo al gestor de base de datos, de aquí en adelante, ventas la voy a llamar V, ¿sí? Solamente colocándole un espacio al lado, en el front, al lado del front, ventas, espacio V. A las sucursales las voy a llamar S y a los clientes le voy a llamar C. Ejemplo. Entonces, el gestor de base de datos me permite hacer este alias y dice, ok, ya entiendo que cuando hablas de V, estás hablando de ventas, cuando hablas de S, vas a hablar de sucursal, y cuando hablas de C, vas a hablar de cliente. Ya lo entendí, te lo acepto. Entonces, como él lo acepta, donde había ventas, yo le voy a cambiar V. Perdón, le voy a poner solo V. Y donde había sucursales, le voy a poner la S. Donde había clientes, le voy a poner la C. Igual arriba en el select. V, S, C y C. Y esta V. Ya es más, primero es más pequeña la cantidad de texto que tuve que hacer y al final mi resultado da lo mismo, ¿verdad? Me da el mismo concepto. Pero me hice menos código aquí al colocar los alias. Los alias no solamente se pueden colocar en las tablas, sino que yo puedo colocar alias en los campos. En los campos de acá arriba, que me van a mostrar la columna, estos, yo puedo colocarle alias. ¿Y eso en qué me ayuda? Me ayuda a que no se vea así como está el resultado. Fíjense que el resultado dice aquí. Aquí dice nombre y aquí dice nombre. Entonces, ese resultado es un poco confuso. ¿Por qué tengo dos nombres? Ah, porque este es el nombre de la sucursal y este otro nombre es el nombre del cliente. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que la columna salga algo diferente, entonces yo puedo colocarle después del campo espacio y pongo sucursal. Fíjense, aquí le pongo sucursal. Yo puedo ponerlo en comillas o sin comillas y él va a ser igual. Vamos a ponerlo en comillas como para que visualmente ustedes lo puedan ver mejor. Lo genero y fíjense que entonces acá él a la columna de resultados le va a poner sucursal. Pero esto es solamente visual.
No es que en la tabla esté cambiando algo, no. Esto es solamente visual para presentar aquí sucursal y ya no se confunda con el nombre de acá. Ya este nombre se sabe que es el del cliente, el apellido se sabe que es el del cliente y ya esto se muestra que es fácilmente la sucursal. Bien. Entonces, de esta manera yo puedo presentar alias en las tablas y también puedo crear alias en las columnas. ¿Sí? Se utilizan de manera diferente, una para armar todo el query y la otra solamente para la presentación, pero ambas son muy funcionales al momento de crear las consultas. Bien, entonces esto es lo que me pidieron, que presentara las ventas por fecha y por nombre, ¿sí? Aunque digamos que esto esté muy al detalle y normalmente eso no es lo que me solicitan, ¿sí? Digamos que me van a pedir el total de ventas por sucursal y por fecha, ¿sí? Por sucursal y por fecha, solamente como para tratar de ver también otras consultas que me pueden hacer. Para eso ya no necesitaría clientes, ¿sí? Yo voy a abrir una segunda pestaña aquí porque ya ahora lo que me pidieron son totales de ventas por sucursal. Voy a quitar clientes porque ya clientes no lo voy a usar, ¿sí? Aquí voy a quitar clientes. Y si yo quiero mi total de venta por sucursal, bien, lo que voy a hacer ya aquí, unir la sucursal con las ventas, la fecha y el nombre de sucursal la tengo acá, perfecto. Y aquí voy a hacer un zoom, ¿sí? Voy a sumar todas las ventas por sucursal. Bien. Como estoy usando un zoom, que es una función de agrupamiento, una vez coloque un zoom, yo estoy claro de que esto lo tengo que colocar en otro group by, ¿sí? No puedo dejar hacer una función de agrupamiento sin group by. Entonces, coloco aquí el group by y le voy a colocar los nombres de los campos que acompañan la función. Ojo, aquí no van los alias. O sea, sucursal no va acá. Este alias solamente se mantiene en el select. Lo demás se queda así. ¿Sí? Yo bajé solo los campos, sin el alias. De esa manera yo puedo entonces aquí ver los totales por fecha y por sucursal. Si en realidad quiero solamente los totales por sucursal, quiero ver todas mis ventas por sucursal, yo le quito la fecha. Si se la quito en el select, también se la voy a quitar acá. Y entonces me va a salir. Bien, sucursal de 50, tuvo este total de ventas, Multiplaza, Costa Verde, Megamall y Costa del Este. Mis totales por sucursal. Bien, recuerden que necesitaba unir estas tablas para poder sacar el nombre de la sucursal, si no, no la podría hacer. Ahora, hay algo que todavía es cómodo aquí. El zoom me aparece la función acá arriba. Si yo no quiero ver eso, entonces yo le voy a poner un alias. Aquí le doy un espacio arriba. Le doy un espacio y le pongo total de venta. Total de venta. Sí, voy a ponerlo en comillas para que se vea que es un alias. Lo ejecuto. Y aquí entonces está mi total de ventas. Y ahí está mi resultado. Eso entonces, gracias a que puedo unir las tablas, siempre y cuando conozca los campos que van a unir a esas dos tablas. Bien, entonces, dentro de todo Recorder, ese era uno de los puntos que quería mencionarles. Uno de los puntos que vamos a ver, digamos, de aquí en adelante en todas las clases, vamos a estar viendo la unión de tablas, tanto para hacer select como luego para hacer update. Si tenemos que hacer update con más de una tabla porque necesitamos hacer una relación, se va a hacer. Las consultas de aquí en adelante ya no van a ser consultas simples, van a ser consultas compuestas por varias tablas porque así es que se manejan las bases de datos. Ya sabemos las instrucciones porque lo vimos en base de datos 1. Ahora vamos a darle un poco más de complejidad a las consultas y eso utilizando varias tablas, porque en el mundo real, en un centro de cómputo que manejen bases de datos,
siempre van a ser consultas de varias tablas. Difícilmente le van a hacer una consulta a una sola tabla. Así que necesitamos saber cómo unirlas y cómo presentarlas, y esto sería entonces la manera en que nosotros debemos aprender a hacerlo. Bien, esto es hasta este material vamos a llegar hoy. Entonces lo que voy a hacer es a indicarles qué actividad tenemos para esta semana. Vamos a buscar voy a buscar su portal aquí. Déjenme compartir pantalla para decirles qué actividad tenemos esta semana. Bien, comparto pantalla. Bien, esta semana tenemos entonces el quiz número 2. ¿Sí? Solamente tenemos una actividad esta semana. Y el quiz número 2 entonces va a hablar precisamente de todo lo que tiene que ver las instrucciones que vimos. Aquí hay un pequeño video de apoyo que siempre les dejo sobre el material que hemos visto. Ustedes van a entrar entonces a la plataforma Socrative, ¿sí? Para hacer su quiz número 1. Plataforma Socrative. El nombre del el room name para hacer la plataforma Socrative va a ser base datos 2. Y allí entonces le van a salir las preguntas que ustedes tienen que ir contestando sobre el tema que vimos esta semana, ¿sí? Van a tener hasta el día 20 de octubre, que si no me equivoco es miércoles, para contestar este cuestionario. Y este cuestionario tiene un porcentaje de su nota final de 10%, ¿sí? Entonces, verifiquen el PDF que ya subí en la unidad 1, verifiquen este video que estoy grabando, toda la explicación que se dio, y de esos puntos va a venir entonces este quiz. Tienen hasta el día miércoles para hacerlo. Yo lo voy a subir, digamos, tan pronto acabe la clase. Una hora después, cuando ya pueda subir el video colgado en YouTube, yo habilito el quiz y entonces tienen desde la tarde de hoy hasta el miércoles, hasta la medianoche para hacer el quiz, ¿sí? Cualquier consulta, entonces ustedes me pueden localizar al mensajero para preguntarme cualquier tema, ¿sí? Recuerden, este video va a quedar colgado en la plataforma una vez lo suba a YouTube. Entonces, nos vemos la próxima semana. Sí les recuerdo que esta semana en especial, la hora de inicio comenzó a las 2 porque, bueno, tenía un grupo que tenía que terminar antes, pero a partir de la próxima semana vamos a estar viéndonos a partir de la 1 de la tarde de los sábados. 1 de la tarde los sábados. Igual les voy a enviar un correo por el mensajero para que ustedes estén atentos. El próximo sábado comenzamos a la 1 de la tarde. Estimado, que tengan buenas tardes. Saludos.